10% más que las elecciones de 2012 alcanzó Vladimir Putin en esta elección, que lo mantendrá en el cargo hasta 2024. Y si completa ese mandato hasta 2024, va a ser el segundo líder en la historia rusa en los últimos 100 años, con un tiempo de gobierno más largo. El primero, Joseph Stalin, que gobernó durante algo así como 30 años. Es ahora un gusto darle la bienvenida a Oleg Vyazmitynov, quien es director de Sputnik aquí en la región, agencia de noticias y radio. Has estado por aquí ya hace un tiempo en Uruguay, pero también en otras zonas de América, ¿verdad? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, Oleg, el resultado era de esperar. Ya se sabía que Putin iba a ganar, pero de todas formas arrasó las elecciones. Exactamente. Lo que tenemos acá es la prueba de que Putin tiene una aprobación entre la población de Rusia más que impresionante. Es que lo que vemos nosotros, los rusos, que tenemos los lazos con Rusia, que vivimos en Rusia, pero esta elección es como una prueba para todo el mundo de que sí, la aprobación existe y la aprobación abrumadora, enorme e impresionante. ¿Cómo se llega a este liderazgo tan fuerte con tantos gobiernos y cómo la oposición tiene tan poca presencia a nivel de las urnas? Tal vez haya procesos que en Occidente no se entienden, liderazgos que tal vez no son tan fuertes, no son tan duraderos. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Este fenómeno es bastante complejo, no tiene una explicación sola, tiene varias explicaciones. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de que esta unidad, esta aprobación del liderazgo de Putin por el pueblo ruso, por la población del país, se produce en el momento cuando las relaciones entre el Occidente y Rusia se pusieron bastante tensos. Entonces, lo que pasa es que la población de Rusia muestra que en los tiempos difíciles, en los tiempos cuando hay riesgo de una empeoración de relaciones a nivel internacional, el pueblo se une. Es interesante que ahora se produjo esta unión alrededor de un líder como lo es Vladimir Putin. Y es interesante ver que los líderes de la oposición, digamos liberales, los que representan en sí los valores liberales de Occidente, en su conjunto no tienen más de 10%, 5%. Toda la mayoría absoluta se fue a votar por Putin. De eso que tú mencionás se puede extraer una primera conclusión. En cierto sentido, la población rusa se siente amenazada. Amenazada no siente, porque a la población rusa no le gusta cuando le tratan con soberbia. Y se unió junto a Putin. También me llamó mucho un, digamos, detalle. La votación fue también no solamente en el territorio de Rusia, sino también fuera de Rusia en las embajadas. Una de esas embajadas fue la embajada de Gran Bretaña, y Gran Bretaña ahora es el centro de escándalo, centro de, digamos, tensión entre Rusia y el Occidente por el tema ahora del Sergei Skripal. Bien. En Gran Bretaña viven muchísimos rusos y emigrantes rusos que emigraron de Rusia, digamos, por diferentes razones, pero que ahora no tienen, digamos, buena opinión en sí sobre la actual política de Rusia. Pero sorpresivamente, la votación en la Embajada de Rusia mostró que más de 50% de los que vinieron a votar, votaron por Putin. Y solamente 25% ganó la candidata, digamos, liberal, la que representaba estos valores del Occidente, estos valores liberales. O sea, se puede decir que la campaña Putin se la hizo Occidente. Bueno, la política, bueno, para mí no tiene estas soluciones así y no tiene estas explicaciones bastante, digamos, lineales. Lo que pasó, que usted tiene absolutamente la razón, que el Occidente también hizo todo lo posible para que los rusos, el pueblo ruso,
se una frente a la candidatura de Tanto se Putin. habló de la injerencia de Rusia en otras elecciones y al final Occidente de forma lateral terminó incidiendo en las elecciones. También lo que se habla de las injerencias y todo, siempre se habla, todavía no hay pruebas suficientes, solamente hay algunas afirmaciones que no llevan, digamos, pruebas, y eso los que señalan los políticos rusos, que sí hay algunas, digamos, algunas pretensiones o hay algunas afirmaciones de que Rusia hizo algo. Bueno, vamos a actuar según cómo estipula el derecho internacional, presenten algunas pruebas o algo. Vayamos al diálogo sobre eso, pero no. Es lo mismo que está pasando con el caso del ex agente de inteligencia que supuestamente fue envenenado por Rusia, pero no hay nada que así lo demuestre. Y una de las cosas que plantea Rusia es que se pidieron pruebas para investigar, se planteó que no era en el Consejo de Seguridad donde se tenía que hablar, y como que dicen que Reino Unido no tiene argumentos para fundamentar esta ofensa. Ahí también hay muchísimos detalles a ver. Ahora parece que Reino Unido se acerca un poco más a comenzar a colaborar, pero en esta historia también hay una ciudadana rusa que fue envenenada, y Rusia también indicó que tiene derecho y necesita participar o ver por lo menos los detalles de esta situación, pero lo que primero fue hecho por Reino Unido fueron nada más que las acusaciones y sin, digamos, las indicaciones de su deseo de colaborar. Y Rusia respondió con la misma moneda, expulsó 23 diplomáticos británicos. Bueno, eso sí, la respuesta fue, digamos, la misma. Medidas recíprocas. Medidas recíprocas. Bien, yendo a la interna rusa, oponerse a Putin, uno mira a lo largo de la historia reciente, desde que él está en el gobierno, también tiene su precio. No es fácil oponerse a un líder Putin, y muchos hablan de una doctrina. Bueno, si ustedes cuestionan mi liderazgo, esto trae consecuencias a la interna del país, porque nosotros justamente tenemos que estar a la defensiva de Occidente en un montón de aspectos. O sea que si ustedes cuestionan mi liderazgo, están cuestionando el Estado. Hay opositores que han tenido problemas con el fisco, hay opositores que han sido exiliados. ¿Qué podemos decir al respecto de estas situaciones? La oposición estaba presentada en estos comicios. Estaban presentados... Navalny no se pudo presentar, que aparecía como, a priori aparecía como el candidato que le podía hacer más fuerza a Putin. Sí, exactamente, pero Rusia es el país de Estado de Derecho. Si por alguna razón jurídica algún candidato no puede participar en las elecciones, bueno, la ley es la ley, dura lex sed lex. Pero en el conjunto de los candidatos estaban los representantes de, digamos, distintas tendencias políticas, desde los representantes del liberalismo occidental, pasando por el liberalismo de Vladimir Zhirinovsky, conocido ampliamente por los rusos, y terminando por los comunistas, que obtuvieron un resultado también bastante grande, y comunistas de diferente, digamos, el comunismo de diferente tipo. Así que los rusos que vinieron a votar tuvieron la posibilidad de elegir. Además, la oposición centró su campaña, digamos, en la no participación. Decían que la no participación va a ser la mejor respuesta o la mejor forma de luchar. Y la participación fue el 67%. 67,47, sí. Y además, tomando el mismo ejemplo de las embajadas, a los rusos que viven en el exterior nadie les dice que tienen que ir a votar obligatoriamente, pero en muchísimas embajadas había colas de rusos que estaban esperando su turno para votar.
Y esto es para mí una muestra de que realmente la sociedad rusa quiso participar en esas elecciones para pronunciarse. Sí, yo tuve la suerte de estar en Rusia hace un mes más o menos, estuve unos 20 días, y me llamó mucho la atención eso, no había un sentimiento de campaña electoral. Capaz que por eso que decís vos, porque la oposición no quería la participación, porque Putin ya sabía que ganaba, pero no veías en las calles, y yo estuve estudiando en RT, y ellos mismos te decían, tampoco es que se va a hacer una gran cobertura previa, porque no hay mucho que cubrir, porque ya se sabe lo que va a suceder. Es como que vino más de afuera la influencia a que llevó a la gente a votar que de lo que se vivía internamente en Moscú y en toda Rusia. Bueno, prácticamente todos los votantes de Rusia, todos los rusos ya sabían por quién iban a votar. También eso era uno de los factores capaz. Voy a pedirle a la producción si nos puede mostrar algunas imágenes de una ceremonia religiosa en la que participó hace muy poquito Vladimir Putin, que tal vez para Occidente sea un poco curiosa, en la Epifanía, el nacimiento de Cristo, la Iglesia Ortodoxa. Vamos a ver si podemos ver esas imágenes y dialogar al respecto de lo que representa esta rusofobia que muchos o algunos investigadores e historiadores sostienen que está vinculada al cisma de la Iglesia Católica, allá por el 1000 y poco. Allá podrían haber empezado las diferencias entre Rusia y Occidente. Es muy fuerte la religión cristiana en Rusia, pero no responde al Vaticano. ¿Podemos explicar eso? Exactamente, la religión, una de las religiones que es más populares en Rusia es el cristianismo ortodoxo, no es el cristianismo del Vaticano, es otro cristianismo, tiene mucho de común, pero tiene muchas diferencias. Pero no podemos decir que esto es es la división que separa un mundo de otro mundo, por lo menos porque hace unos años en Cuba se produjo el encuentro del patriarca Kirill y el Papa Francisco. Hace poquito. Y esto fue el primer encuentro de los líderes religiosos. Pero tiene un peso el cristianismo ortodoxo en Rusia, es el país que tiene más habitantes de esa tendencia, ¿no es así? Sí, el peso es muy importante, pero Rusia también es un país muy grande, tiene musulmanes, tiene muchísimas otras religiones, pero el cristianismo sí, ortodoxo sí tiene su peso, y sobre todo hay muchas iglesias, ahora se restauraron muchas iglesias, la gente viene a las iglesias, nadie también, por su propia voluntad, y participa en la vida religiosa. Es decir, hay como un renacimiento de este sentimiento religioso, de una u otra forma. Bien, no te veo convencido con el término rusofobia, ¿no te gustó? ¿O ustedes sienten, los rusos, que hay Occidente ha tenido, por ejemplo, hablan siempre del expansionismo ruso? Napoleón quiso conquistar Rusia, también Hitler quiso conquistar Rusia. Nosotros sentimos la rusofobia en los artículos de la prensa occidental. Sentimos la rusofobia en las palabras que suenan pronunciadas por los líderes occidentales. Pero la rusofobia en general, cuando un ruso se encuentra en Estados Unidos, en España, en Europa, en América Latina, no ni hablar. Normalmente no se ve ninguna rusofobia. Claro que se puede encontrar cualquier ejemplo, pero hablando en general, la rusofobia sí existe, pero existe como en el discurso político. En la vida cotidiana, en la vida normal, no existe. Por ejemplo, un amigo mío que es motociclista, que hace un viaje solitario por todo el mundo, que estuvo en Uruguay, pasó por Uruguay, ahora está en Estados Unidos, pasó todo el continente, pasando por Estados Unidos, me cuenta, y bueno, cuenta a todos sus amigos, que le están saludando, y cuando se enteran de que es ruso, aumenta el interés, y no se siente la rusofobia como tal. Entonces la rusofobia sí hay, pero hay entre políticos, entre los medios de comunicación, bueno.
Y el cine, ¿no? También, ¿cuánto influye eso? Sí, Hollywood, bueno. todos los villanos Sí, de James Bond son rusos. Y eso es... Si nosotros, bueno, en el Hollywood esto es como una estampa, como una... como el ruso debe ser malo, vaya. ¿Por qué? Nadie sabe, pero si aparece un ruso, el ruso debe ser malo en la película. Y por último, Oleg, tú estás trabajando en Sputnik, y Sputnik y RT son dos medios que últimamente han sido muy señalados por injerencia de las elecciones de Estados Unidos, también por supuesta injerencia en las elecciones del 1 de octubre en España. Se los ha sancionado, mismo Twitter ha sancionado a Sputnik y a RT, como también se ha cuestionado a otros medios de comunicación por enfoques totalmente opuestos. Pero ¿cómo es trabajar en un medio que en este último tiempo está siendo tan atacado como Sputnik y también como pasa con RT? Estos ataques provienen de los medios políticos, de los círculos políticos, de los políticos, pero nosotros vemos que, digamos, aceptación tienen los artículos, tienen en el caso de RT la programación que pone entre los usuarios de la red, entre los espectadores de la televisión. Es muy interesante que realmente cuando comienzas a hablar sobre la realidad a los espectadores, o a los usuarios de Internet desde otra óptica que no siempre coincide con la óptica que ofrecen los multinacionales de los medios, la gente se interesa por eso. La cantidad de suscriptores, la cantidad de visitas, la cantidad de espectadores comienza a subir y eso provoca cierta reacción de los círculos de los medios que, digamos, no están acostumbrados que algún medio pueda así, con esta agilidad, actuar en el espacio mediático que antes era de su dominio. Bien, vamos a ir cerrando ya la nota, pero me gustaría un muy breve comentario, porque lo vamos a hablar en el segundo bloque con Susana Mangana. Siria, la situación y la participación rusa en la guerra en Siria también ha servido para fogonear ese punto de vista contra el gobierno ruso. La otra situación, se están celebrando en Rusia los 4 años de lo que llaman la reunificación de Crimea, que para Occidente es la anexión ilegal de Crimea. Lo vamos a hablar en un ratito, pero obviamente esos puntos de vista de Rusia como jugador a nivel global también los deben tener en cuenta ustedes, ¿no? Claro, pero con lo de Crimea ya hubo varios pronunciamientos que la situación ya no puede cambiar, ya está y digamos, los líderes políticos del país ya se pronunciaron muchas veces sobre este tema. Bien. ¿Y Siria? ¿La guerra en Siria? Bueno, la guerra en Siria... Medio millón de muertos. Esa es la cifra que hay extraoficial. Exacto. Es otro tema que es muy complejo y que muchas veces digamos, la visión rusa no coincide con la visión de los Estados Unidos, del Occidente. Lo que pasa es que Rusia está a favor del diálogo sobre estos puntos claves de esta situación, pero muchas veces no recibe respuesta. Lo cierto es que es el único país que está por solicitud del gobierno sirio combatiendo en el territorio sirio. Esa es una gran realidad. Muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias por invitarme, un placer.